Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a otro programa de El Portal, programa número 45. Ya nos acercamos a los 50 programas que van a ser más o menos para el año de que comenzamos. Bueno, así que una alegría muy grande estar con ustedes cada semana, que continúe esto y seguir avanzando en, bueno, un poco lo que decía ahí Claudio, como siempre le agradezco, compartir cosas que, bueno, ayuden a pensar, ayuden a revisar, ayuden a afrontar el día a día mejor, de manera más consciente, con más autoconocimiento, con más poder personal, con más libertad. Así que bueno, los voy saludando a todos los que están por el Instagram, por Facebook, por YouTube, en Quinta Dimensión. Cuéntenme quién anda por ahí, cuéntenme de dónde están mirando. Hoy les voy a hacer algunas preguntas sobre el tema, porque bueno, como pone ahí, Mateo, muchas gracias, incluyendo el tema. Bueno, vamos a hablar hoy de una de esas partes de la mente que, bueno, algunas veces lo mencionamos. Este es digamos, es la descripción que hace Carl Jung, muy conocido en lo transpersonal, digamos, un psicólogo que iba más allá y que fue más allá digamos, de la mirada común de la mente. Y bueno, hace esta clasificación que es muy interesante para pensar de nuestro lado que queda menos iluminado, que se muestra menos, y por otro lado la máscara, que es la parte que se muestra. Bueno, vamos a estar hablando de todas esas cuestiones. Hola Silvia, hola Francisco de Rosario, hola Noé, ¿cómo estás? Desde Rosario también. Bueno, muchas gracias por estar. Decían, antes de entrar un poco en el tema, decían ahí, bueno, para los que ven en diferido, les cuento, antes hay otro programa donde está Elian y Claudio, y mencionaban esto de qué pasa al volver a hacer cosas presenciales, por ejemplo, ¿no? Bueno, es uno de los temas interesantes para hablar en este tiempo, que tienen que ver con lo que seguramente todos estemos viviendo, que es esto, ¿no? Después de tiempo de encierro, después de tiempo de restricciones, después de tiempo donde es difícil o muchas, digamos, lo que tocaba en más de un sentido era quedarse, era no hacer actividades cara a cara con otros. Bueno, como eso tiene muchos efectos, ¿no? Es un tiempo, en general esos tiempos, si bien lo que pasó fue algo histórico en el sentido de que nunca se vivió y de esa manera, entonces, digamos, no hay muchos antecedentes. Bueno, de vivir, de tener que estar mucho tiempo con las cosas suspendidas, ¿no? Y ahí uno se reacomoda a eso, se adapta a la situación que está pasando, pero a su vez también no está viviendo, no está en contacto con las situaciones que cuestan, ¿no? Con las situaciones del día a día, del cara a cara, del afuera que cuestan, y bueno, de repente reencontrarse con eso es bastante traumático, ¿no? Y depende de cómo lo viva cada uno, también se va a ver qué va a pasar en ese momento. Pero sí es importante que cada uno registre, bueno, qué me pasó con todo esto, cómo estoy afrontando esta nueva etapa, cuando, bueno, se vuelve a cierta normalidad, ¿no? Ya hace un tiempo, pero bueno, ciertas actividades van reapareciendo con el tiempo. Saludos Néstor desde Mendoza. Bueno, muchas gracias Francisco. Hola Anita desde Temperley. Bueno, todos los que son nuevos, siempre veo nombres nuevos por ahí, veo otros conocidos, así que el que es nuevo, cuénteme si está viendo por primera vez, si vio otros programas y no contó otras veces, no saludó o no avisó que estaba por ahí. Bueno, así le doy la bienvenida. Hola María Esther, que bueno, un saludo ahí para las mujeres que tuvieron allá su día. Bueno, para las mujeres que les guste,
tomar ese día como salud y reconocimiento, bueno, un gran saludo, porque hoy sobre todos los temas hay polémica y hay enojos. Hola Silvana, desde Quilmes. Mira, bueno, dice Silvia, me cuesta y ahora postergo todo, me cuesta reconectar, genera ansiedad. Claro, exactamente. Son cuestiones que quizás siempre pasaban, pero uno a la medida que nos adaptamos a una situación vamos encontrando recursos de cómo manejar, ¿no? Cómo manejar las situaciones. Uno iba no sé, a veces una clase de algo donde pasaban ciertas cosas, donde a veces te cuesta entrar, te cuesta participar, por ejemplo, y lo digo pensando en teatro, por ejemplo, que es algo que yo hice mucho, pero que también vi mucha gente, algunos más tímidos, otros que se sueltan más, otros que lo hacen para probar, por ejemplo, ¿no? Una actividad entre miles. Bueno, uno se va adaptando, bueno, ¿cómo hago? Y me voy animando un poco más, pero encontrando cómo afrontar las situaciones, que siempre es eso, ¿no? Tenemos que encontrar esos recursos para que una situación, poder sobrellevarla para que empiece a aparecer lo placentero, ¿no? Empiece a aparecer lo disfrutable después de pasar por todas las cosas que generan ansiedad. Bueno, cuando se corta eso, bueno, lo que va a pasar es que lo fuerte va a ser la ansiedad de nuevo, ¿no? Y entonces ahora hay que encontrarse otra vez con esas actividades de a poco y encontrar, bueno, cómo uno hacía para manejarla, o a veces yendo de a poco también, para ir readaptándose, ¿no? A todas esas sensaciones que por mucho tiempo no se sintieron. Bueno, soy nueva, dice Paula, desde Gualeguaychú. Bueno, bienvenida. Te invito a que te quedes al programa, que opines, a que, bueno, cuentes si te resuena lo que vamos hablando, que siempre es, bueno, lo más importante. La primera vez, dice Francisco también. Hola desde Funes, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Todos los días es los días de todo, dice Francisco. A ver cómo es eso. De Pilar, Liliana, soy nueva. Me compartió María Esther. Ah, bueno. Qué grande ahí María Esther, invitando gente. Bueno, ya que estamos, los invito. Ahí están mis redes también. En Instagram, @matías.s.martin. En YouTube, Psicología de otra dimensión. Está el grupo de Telegram también, donde, bueno, estamos armándolo recién, pero de a poquito, donde ahí podemos compartir información, pueden comentar libremente. Ahí, bueno, pone, gracias Mateo, poniendo el enlace. Bueno, un poco para esto, conocer y también invitar a la gente que a ustedes les parezca que puede servir, porque, bueno, como siempre digo, en las redes hoy hay muchísima información, hay muchísimas cosas de cada tema, y bueno, uno tiene que ver, esto me sirve, con esto conecto, y es bueno poder compartirlo, ¿no? Porque hay tantas cosas que a veces uno se encuentra con, en este caso, un psicólogo, temas de espiritualidad. Bueno, no todo te va a gustar, no todo estilo va a ir con uno, así que es bueno compartirlo y decir, mire, yo escucho esto, escucho este programa, bueno, podés seguirlo, podés ver lo que hace, lo que dice, y bueno, quizás con eso también ayudamos a alguien, además de que, bueno, obviamente me ayudan a mí a también poder avanzar en difundir todo esto que me parece tan importante. A ver, reconectando con los comentarios. El tema, puede haber máscaras del alma, dice Néstor. Uy, qué pregunta. Bueno, a ver, depende de qué te referís con la máscara. Para ir entrando un poquito en el tema, ya que viene la pregunta, digamos, hay distintas clasificaciones, la mente es compleja y lo que básicamente se dan cuenta todos los psicólogos que van a entender la profundidad es que estamos divididos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema que estuvimos hablando de las distintas necesidades que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte instintiva, que lo que quiere es, bueno, quiero tomar algo, lo tomo, quiero sentir placer, lo voy a buscar, quiero o necesito comer, entonces lo voy a hacer, necesito dormir, digamos, toda la parte instintiva. Y después tenemos, por ejemplo, la parte social, donde muchas de las cosas instintivas nos las tenemos que en ciertos momentos guardar, ver cómo hacemos, encontrar para que encajar en los grupos, estar con los demás,
que los demás nos acepten, ser parte de algo, y ya, por ejemplo, ahí tenemos dos partes que no siempre se llevan bien. Por ejemplo, uno está en una reunión de trabajo y tiene sueño. Y bueno, ¿qué pasa, no? El instinto te dice, anda a dormir, estás cansado. Ahora uno socialmente va a decir, bueno, no, acá tengo una obligación y entonces a ver cómo hago para despabilarme de alguna forma y que no se note inclusive que me estoy durmiendo, porque uno puede pensar, ah, bueno, si se está durmiendo es porque no le interesa, que falta de respeto. Bueno, esas situaciones donde tenemos que una parte de nuestras necesidades contra otra va generando divisiones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es más parecido este ejemplo que daba a la división que hace Freud, que contamos en otro programa, la famosa de yo, ello y super yo, que, bueno, está el super yo, que es la parte que te dice esto es lo que tenés que hacer, esto es lo moral, lo que te pide la sociedad, y está el ello, que es la parte instintiva, que es el que, bueno, quiero algo y lo quiero. Y ahí esas partes nos forman y tenemos siempre que encontrar un equilibrio para que todo eso nos funcione de alguna manera, para dar lugar a las necesidades, a los instintos, a los deseos, y a su vez convivir con otros. Solamente en esas dos oposiciones ya están muchísimos de los grandes problemas de la vida. Así que, bueno, Jung propone otra división. Siempre esto es una teoría, ¿no? Cada autor va a decir, para mí esto es lo más importante, yo me lo imagino de esta manera. Entonces Jung pone el ego, el famoso ego. Jung dice que está formado por la máscara, que es la parte que mostramos a los demás, y dentro de eso están los roles que hacemos, ¿no? Por ejemplo, mi máscara de trabajo, cómo me muestro en el trabajo, cómo me muestro en una reunión familiar o en una reunión con amigos, o cuando salgo de noche. Bueno, son distintas máscaras que nos ponemos entendiendo qué pide el mundo, qué pide la sociedad. Y la sombra es lo que queda fuera de eso, ¿no? Y es muy importante porque es todo lo que no es esa máscara. Entonces vamos encontrando cosas que decimos, bueno, esta parte esto no lo puedo mostrar, esto es mío, y también empezamos a decir, que eso después lo voy a ir explicando, esta parte mía no me gusta, entonces la tiramos para atrás, a la sombra, la parte que no se ve. Bueno, entonces habría que ver ahí qué te referís con el alma, pero bueno, ya voy introduciendo un poco el tema. ¿Cómo le cambiamos el chip? Dice Francisco, a los que se compraron el paquete. Está hablando, ¿no? Quedó esto un poco del tema anterior. Bueno, si estamos hablando de quedarse adentro y todo eso, bueno, depende, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver con el miedo y la seguridad que uno sienta y las ganas de reactivar ciertas cosas de la vida, que, bueno, todos lo van a querer hacer. Y bueno, acá hay mucha gente que hablamos, digamos, a favor de lidiar con el miedo, ¿no? No de que el miedo esté mal, sino de lidiar con el miedo en todo sentido, ¿no? El miedo a algo que me pueda afectar a la salud, como el miedo a quiero ir a vivir una situación y tengo ansiedad, porque no sé qué va a pasar, porque me siento inseguro. Así que, bueno, digamos, dependerá también de cada uno querer hacer ese trabajo, ¿no? Dice, bueno, Francisco, quiero decir que hay que honrar todos los días, lo demás es comercial. Por el que estabas hablando del Día de la Mujer, me parece, ¿no? Ahí va. Bueno, van quedando los temas y a veces los comentarios me quedan un poco colgados. Sí, cierto. Hola Carolina, ¿cómo estás? Carolina desde Uruguay, que siempre está por ahí. Hoy estamos hablando, bueno, quizás ya lo escuchaste, de la sombra y la máscara. Ahí lo vuelvo a poner Mateo, muchas gracias. Bueno, entonces, para ir entrando un poquito en esto también, les pregunto, ¿hay cualidades de ustedes? ¿Quién se anima a contar algo? Que, por ejemplo, no les gusta tanto que se vean, ¿no? Por ejemplo, pensando en esto, digo, bueno, ¿qué cosas, qué cualidades mías me gusta mostrar? Y uno, por ejemplo, ahí puede decir, bueno, me gusta que soy desenvuelto y soy de hablar, pero no me gusta, por ejemplo, que en ciertos momentos soy inseguro. Entonces, la máscara es lo
lo desenvuelto, lo que obviamente es agradable, digamos, es una característica valorada por la sociedad, y en cambio la inseguridad, la duda no. Entonces va a la parte que no quiero, ¿no? Entonces trato de que no se note si siento esa inseguridad. Eso es lo que empieza a pasar en esta división. ¿Quién se anima a contar, bueno, estas cosas que, y no me gusta tanto, pero a veces pasa que otros te dicen, cada tanto te hacen un comentario y te dicen, che, vos sos así, y a uno no le gusta, ¿no? Esas cosas que no te gusta que te digan, es donde reaccionás porque está en la sombra eso, ¿no? Es una cualidad que otros la pueden ver, pero uno quiere que se vea poco, trata de ocultarla, ¿no? Entonces, queremos mostrar otras cosas, queremos mostrar otras cualidades, ¿no? Y queremos mostrar que somos generosos, pero cuando somos egoístas y calculadores y no queremos que se note tanto, ¿no? Eso lo hacemos más por debajo. Bueno, todo eso es lo que se va formando. Hay que pensar que, bueno, para todo esto de lo social, para vivir en familia, en grupo, en pareja, uno empieza a tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, de una familia? Entonces va a haber familias, y esto no es lo mismo que lo bueno y lo malo. Si bien hay ciertas cosas que es más evidente, ¿no? Y bueno, es bueno, obviamente, no sé, alguien que es exitoso y es bueno. Y alguien que es extremadamente egoísta y es malo, digamos, para la sociedad a gran nivel. Pero puede pasar al revés. Por ejemplo, puede ser una familia que es muy orientada al éxito, a los negocios, por ejemplo. Entonces, en esa familia se valora tener éxito, ganar plata, tener puestos de prestigio, y entonces ahí eso es la máscara que propone esa familia. Y en cambio la sombra, ahí va a ser la humildad, la sencillez. Por ahí esa familia rechaza si viene un hijo que de repente es sencillo y no le gusta la opulencia o no le gusta la competitividad. Entonces no siempre es lo bueno y lo malo, sino está lo de la sociedad, todas las cosas que la sociedad acepta o no, que eso también va cambiando en cada época, y está también lo de cada familia, y después está, ahora vamos a contar un poco más de cada uno, después está también lo que cada uno va valorando de eso, porque puede pasar, por ejemplo, yo vengo de esta familia muy ambiciosa, entonces para mí la ambición, el deseo de poder se volvió algo que rechazo. Yo quiero ser generoso, yo quiero ser sencillo, yo quiero ser espiritual. Entonces, cuando yo soy ambicioso, cuando yo soy competitivo, esa parte no me gusta. Así que la quiero tirar a la sombra, ¿no? Quiero que quede oculta porque no reconozco que vengo de esa familia y que algo, en algunos momentos me sale el competitivo, me sale el que quiere ganar, me sale el que quiere tener poder. Entonces, eso también, lo que cada uno va haciendo de su mundo y de su familia, también va a ser parte de lo que es máscara o de lo que es sombra. A ver, voy a leer porque están entrando bastantes comentarios. ¿Cómo es tu nombre? Me dice Checho. Bueno, yo soy Matías Martín, soy psicólogo. A veces no me presento porque, bueno, hay mucha gente que lo sigue siempre, pero bueno, bien ahí por preguntar. A ver, dice Carolina, pero lo que el otro ve de uno no depende del otro mucho también. Bueno, sí, es una buena pregunta esa. Acá tenemos siempre la complejidad de estas cosas, ¿no? El otro puede ver algo en uno, pero en esto es más estas cosas que, y en general te lo dice más de una persona, te lo dicen en más de un lugar, entonces uno se tiene que preguntar, ¿no? Si yo no me veo problemático, por ejemplo, si yo no me veo quejoso, ¿y por qué me lo dijo mi amigo? ¿Por qué me lo dijo este compañero de trabajo? ¿Por qué me lo dijo aquel jefe? Entonces, eso ya es más probable que sea una característica que, y algo de eso tenés, en alguna parte tuya eso está, si bien no es lo que más buscas que se desarrolle, buscas que se transmita, bueno, muchos lo ven. Distinto es esa otra situación donde es el otro el que proyecta, porque siempre puede ser uno el que proyecta en otro una cualidad,
que por ejemplo, esto tiene que ver con la sombra también. Lo que proyectamos en el otro, estas cosas que hay, yo odio de la gente, odio cuando la gente, no sé, odio cuando la gente pone lo que disfruta, pone sus, no sé, la foto haciendo esto, cuenta todo lo bien que le está pasando. Y a veces eso que uno rechaza en el otro es porque es parte de la sombra de uno también. Entonces, lo que vamos a ver ahí es que, y quizás yo tengo algo, ¿no? Con el tema de disfrutar, de pasarla bien, y lo deseo, pero no lo quiero hacer, no me gusta verme de esa manera, entonces me molesta en los otros. Entonces, siempre hay que ver, el otro puede estar proyectando en uno una cualidad que uno no tiene, y ahí uno tiene que decir, bueno, sí, es la percepción del otro, y yo no me engancho con eso, pero también a veces hay que ver si realmente no hay algo ahí, ¿no? Que te puedan estar diciendo y que a uno justamente le cuesta ver. Por eso la sombra, ¿no? La sombra, que es algo que nos da la luz y nos queda atrás, ¿no? Entonces no la vemos. Entonces, por eso este símbolo, ¿no? De lo que no vemos, pero es parte nuestra. El ego genera máscaras, dice Néstor. Claro, exactamente. Podríamos decir que el ego está formado de diferentes máscaras, ¿no? El ego es eso que uno te preguntan, ¿y vos qué sos? Y vos decís, bueno, yo soy, tengo tal profesión, y puedes decir, tengo tal título, o puedes decir, y soy el que, no sé, el mejor jugador de tenis de mi barrio, gané el campeonato tal en el año 95, o podés decir, no, yo soy alguien muy positivo, que va para adelante. Bueno, son distintas máscaras, ¿no? Que aparecen en diferentes lugares, que muchas veces tienen que ver con eso, con cómo nos desempeñamos en una situación, cómo hacemos para sobrellevar las situaciones. Y bueno, creamos esas máscaras, tratando de entender qué quiere el otro, ¿no? Como lo del trabajo, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de esto, porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué quieren este trabajo de mí? ¿Quieren alguien efectivo, cumplidor, leal? Y bueno, y uno trata de mostrarse de esa manera porque, y bueno, necesitas ese trabajo, no querés que te echen, no querés que te hagan problema. Entonces vamos creando esas máscaras, y el gran problema, cuando la máscara crece mucho, a su vez crece la sombra, es que empezamos a hacer pura máscara, ¿no? Y entonces al final uno se pregunta, bueno, ¿quién soy? ¿Qué soy? Si estoy todo el tiempo pendiente de lo que quiere el otro. Hola Dax, ¿cómo estás? Ahí en el Instagram. Creo que nueva en los directos, ¿no? ¿Puede ser? A ver, dice Roberto, a mí me pasó que soy desconfiado para encarar una actividad. Bueno, por ejemplo, ahí está. Entiendo seguramente que eso tiene que ver con, no sé si, bueno, desconfiado puede ser desconfiado en el otro, como por ejemplo, bueno, voy a hacer un negocio con alguien, o voy a ir a un lugar y tengo miedo que, no sé, me vayan a engañar, me vayan a estafar, que no vaya a ser lo que me decían que era, o desconfiado en el sentido también de uno, si querés aclararme un poco por qué lado es, en el sentido de que uno va con dudas, de que, bueno, no sabes cómo va a ser la situación, no sabes cómo te vas a sentir. Pero bueno, por ejemplo, esa sí sería una cualidad que está en la sombra, porque uno cuando se describe y no va a decir yo soy desconfiado, voy a los lugares y con mucha duda. No, uno quiere contar en general lo que cree que va a agradar, ¿no? Y en eso estamos atrapados, sentimos que mostrar eso malo va a hacer que el otro no nos quiera, que se canse de nosotros. Dice Checho, el ego es un mal guía, pero un buen maestro. Sí, mucho que se puede aprender de eso, tal cual. A ver, dice Silvia, ¿qué pasa cuando se lo decís a una hija y te chocas con que no lo acepta y se revela y genera discusiones feas? Cuando le decís qué, porque ahí no sé en qué parte de lo que estamos hablando quedamos. Contéstame, aclárame esa parte. Cuando le decís qué es lo que lleva a una discusión. Justamente en la familia es complicado. Hola Paola, ¿cómo estás?
A veces los demás me ven soberbia y creo que en algún punto lo soy. Y no siempre caigo bien, pero creo que estoy en modo defensa. Bueno, muy bien, muchas gracias ahí por compartir esa parte. Exacto, ¿qué es lo interesante de esto, no? Bueno, dice Roberto, yo dudo. Ahí estaba, aclarándome lo que decía antes. ¿Qué es lo interesante de esto? Uno no se quiere ver de esa manera y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a armar nuestras situaciones, por ejemplo, tomo la soberbia como un ejemplo, ¿no? Armar nuestras situaciones para que esto se note menos, ¿no? Entonces podemos ahí crecer, por ejemplo, la máscara de la humildad, entonces decir cosas como que, por ejemplo, puedes llevar eso a que no te reconozcas algo también, a mostrarse con, eh, bueno, humilde, sencillo, sí, que a mí, digamos, yo soy, ¿no? O hablar incluso de los defectos de uno. Entonces todo depende. ¿Por qué? Porque si uno hace este trabajo de ver lo que está en la sombra, podés empezar a ver qué pasa con eso, ¿no? A reconocer. Y decís, bueno, a ver, la soberbia, ¿de qué viene? Porque cuando uno dice, bueno, ¿por qué tengo esa parte soberbia, por ejemplo? Eso quiere decir que necesito agrandarme, engrandecer mi ego, sentirme que tengo razón, sentirme que soy importante. Entonces ahí uno se puede empezar a preguntar, ¿por qué esa cualidad necesita aparecer? ¿No? ¿Qué estoy a veces compensando que hace que yo necesite mostrarme así? Y a eso es que seguramente llevará algunas inseguridades que uno tiene, aparte que justamente no te gustan tanto. Entonces, ahí uno puede hacer ese trabajo, decir, bueno, a ver, ¿qué es la aceptación? Es empezar a trabajar la aceptación con estas partes de uno, cuando uno puede decir, bueno, a ver, ¿y si yo soy soberbio porque, no sé, no me gusta mi físico, digamos, ¿no? Entonces, como no me gusta mi físico, hablo de, no sé, de todo lo que sé hacer, de que hago las cosas bien, para compensar eso otro, ¿no? Esa otra parte que no me gusta. Bueno, entonces eso lleva a que uno se pueda conectar con esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, y empezar a pensar, bueno, ¿por qué rechazo esta otra parte mía? ¿En qué momentos de la vida eso me hizo sentir tan mal que no quiero que la gente mire y se fije en esa parte? Entonces uno empieza a hacer el trabajo de honestidad de alguna manera, ¿no? De encontrarse con esas partes y decir, bueno, ¿por qué me preocupa tanto? ¿Por qué me preocupa tanto que esto se vea, que esto se note? ¿Por qué yo no lo puedo asumir? Cuando empezamos a reconocer esas partes que están en nuestra sombra, las podemos empezar a asumir. Bueno, sí, yo soy esto, a veces soy soberbio, a veces, no sé, quiero tener la razón, entonces, a veces, no sé, por ahí no escucho al otro, lo apabullo. Bueno, empezamos a tener una imagen más realista de uno mismo, y entonces hay mucho menos que estar defendiendo, ¿no? Ya lo que el otro te puede decir, por ejemplo, no te va a doler porque sos vos mismo el que lo estás viendo. Entonces el otro te dice, ah, mirá, sos soberbio. Sí, estoy trabajando en eso, estoy tratando de, a veces me doy cuenta que exagero, y entonces todo se empieza a volver mucho más fluido. A ver, bueno, decía Roberto, ahí yo dudo, como les contaba antes. Ana dice, hola Matías, buenas noches. Buenas noches, Ana. Excelente información, mucha luz, abrazos del alma. Bueno, muchísimas gracias. A ver, dice Néstor, las 50 sombras de Grey alimentaban su ego. ¿Es enfermizo? Bueno, exactamente ese título creo que hace referencia a toda la parte que no se veía, porque era un millonario, atractivo, seductor, ganador, exitoso, y que tenía una gran sombra, ¿no? Una sombra con muchos matices, que era su parte dominante, controladora, esa parte de la sexualidad, que justamente la parte agresiva y la parte sexual son de las cosas que más van a la sombra. ¿Por qué? Porque ahí hay que empezar a pensar un poco desde lo cultural, ¿no? Son esas cosas instintivas que
son parte nuestra, pero se tiene miedo al descontrol de esas cosas, ¿no? Siempre con lo sexual, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la idea de la religión queriendo poner la moral y controlando? Es el temor a que eso se descontrole. Y ahí da para pensar muy buen ejemplo de qué pasa con la gente religiosa, con todos estos casos de personas que se ven a ellos mismos como que lo sexual no importa, porque son todo espirituales, y después uno se entera de situaciones de violencia, escándalos, donde toda esa parte sexual estaba descontrolada y era realmente agresiva. Bueno, ese es un ejemplo perfecto de una máscara espiritual de santidad, de soy una persona nada más elevada, y como ignoro todo eso que está en la sombra aparece de forma tremenda. En cambio, si esa persona dijera, bueno, a ver, tengo esta parte, tengo estos deseos que hago, no me gusta, los que no te gusten y los que los podés ejercer, los ejercés. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces ciertos caminos religiosos como que lo prohíben eso, y ahí está lo problemático. Bueno, entonces toda esa parte queda ahí oculta y aparece, ¿no? Esa es la idea, digamos, una de las cosas que pasa con la sombra. Lo que uno no ve se va a manifestar en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, imaginemos personas también que son muy tranquilas, muy correctas y de repente tienen una explosión de ira tremenda, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde vino, no? La desconoces a esa persona. O de repente sí, muy tranquilo, pero cuando apretás un botón, se enloquece y agárrate. Bueno, ahí toda esa agresividad está en la sombra. Entonces esa persona quizás no sabe por qué está tan enojada, lo contiene y de repente en una situación sale todo y hace desastres. Muchas veces esas situaciones son muy dramáticas. Entonces ahí hay que, digamos, también ver, bueno, ¿qué pasa con esa agresividad? ¿Por qué esa persona no puede ver su parte agresiva como para ver dónde la tenés que poner? Porque la agresividad justamente es eso. Y por ahí me tengo que enojar con figuras de mi vida, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi abuela que me hicieron esto, no lo hago. Quizás me tengo que enojar con el amigo que me pidió prestar plata y no me la devolvió, no lo hago. Me tengo que enojar con el jefe que me exige y no me reconoce nada, no lo hago. Bueno, eso se acumula porque no te ves, no te reconoces como alguien que tenga esa agresividad, y la agresividad es necesaria para resolver, para afrontar muchas situaciones de la vida, es necesaria. Entonces, si uno la reconoce y dice, bueno, a ver, este enojo que me acaba de salir, que de repente agarré y rompí vasos, platos, ¿por qué? Bueno, ahí puedes empezar a ver por qué eso no se está manifestando. A ver, se me fueron los comentarios. Decía Silvia, creo, estamos hablando de tu familia. Y, cuando hablas de sus sombras, cuando les marcas a otros. Bueno, claro, decía, ¿qué pasa cuando se los hizo una hija y te chocas con que no lo acepte y se revela y genera discusiones feas? Bueno, claro, ahí está, ahí entiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando a otro le marcas su sombra? O sea, lo que vos ves y el otro no ve. Bueno, obviamente eso va a generar una reacción. ¿Por qué? Porque es algo que el otro no quiere reconocer. Entonces siempre uno ahí entramos en algo que es interesante, que se aborda poco, que es cómo comunicarse con el otro. Si entendemos que todos estamos con esta máscara, con esta parte defensiva, muchas veces, para no reconocer errores, para no que no nos critiquen, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay que entender que a nadie le va a gustar que le digan, vos sos esto. Y en realidad no no lo pensó, nunca se vio de esa manera. Bueno, entonces ahí hay que buscar, y por eso en las relaciones siempre hay que tratar de no ir de esa manera, de no ir al choque a decir, vos sos esto, vos sos lo otro, sino de tratar de hablar de lo que está pasando en el vínculo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te afecta a vos, por ejemplo, ¿no? Si vos le estás reclamando a alguien o lo que te molesta es bueno, cuando tenés ese enojo y me hablas mal y me decís esto y lo otro. Bueno, hablar de esa parte, ¿no? De la parte que tiene que ver con uno y que en todo caso el otro pueda escuchar porque estás hablando del vínculo y no de la característica.
Ahora, cuando uno ve en el otro y el otro, no sé, se gasta la plata, o cómo maneja sus relaciones, o bueno, o por qué estudia o no estudia, y es más difícil, porque en general el otro se va a cerrar, no va a querer dar lugar a hablar de ese tema, y por eso los choques, ¿no? Porque, digamos, nadie quiere que vengan y le digan, te saco esta máscara y en realidad sos esto y esto y esto. Y también entender que uno, en esa apreciación que tiene el otro, quizás haya cosas que no esté viendo, ¿no? Que también es lo que nos parece del otro. A ver, dice Georgina, siempre tuve dudas con eso de que cuando nos molesta algo de un otro, en realidad es algo que tenemos nosotros mismos. Me indigna la gente mentirosa y más aquellos que mienten sin necesidad de hacerlo para quedar mejor vistos. Soy extremadamente sincera, no puedo imaginar que tenga que ver conmigo eso que veo del otro. Bueno, muy bueno este ejemplo, Georgina. Es un tema bastante complejo y espinoso, ¿no? El tema es por qué tenemos esa emoción con esas situaciones, ¿no? Entonces, lo que muchas veces nos pasa, en general, si tenemos algo tan fuerte con eso, muchas veces tiene que ver con cosas que vivimos importantes en la vida, en la infancia, digo, ¿por qué? El otro, no sé, situaciones de deshonestidad, personas deshonestas, personas que te decepcionaban con cómo fueron o con que te mentían. Entonces, por eso se vuelve un tema tan importante para uno que, bueno, cuando lo ves en otros, te activa, digamos, te activa la emoción y lo rechazás y odias a esa persona, etcétera, etcétera. Lo que pasa muchas veces con estas cosas es que uno, por ejemplo, si viene de una familia, supongamos, donde hay deshonestidad, entonces, no sé, hay familias, de nuevo, acá siempre tomo ejemplos generales porque, bueno, no se trata de hablar de la vida de alguien en particular, digamos, hasta donde cada uno quiera compartir, ¿no? Pero hay familias, por ejemplo, donde hay deshonestidad, donde hubo, por ejemplo, temas de plata, temas de infidelidad, un montón de temas ocultos, cosas que saltaron, digamos, grandes cosas que no se contaban, temas de la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces uno creció con eso. Y es muy probable que de eso con lo que uno creció, algo de eso te haya quedado. Es como decir, bueno, yo vine de una familia violenta y yo no, rechazo la violencia, pero en algún lado de mí la violencia está. Entonces quizás uno ejerce violencia, no pegando, por ejemplo, pero de otras maneras, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que mirar y decir, bueno, ¿dónde está esto en mí? Entonces a veces la honestidad, la sinceridad es una cuestión, por ejemplo, que quizás en ciertos aspectos uno puede ser muy sincero, pero en otras partes hay cosas que no cuento, que me guardo para mí, que las tengo muy privadas y no quiero que nadie se entere, etcétera, etcétera, ¿no? Es pensar eso en mí, de qué manera está. Quizás no está de esa forma en la que yo la rechazo de los demás, ¿no? Digamos, eso, la gente mentirosa, que miente sistemáticamente, que se inventa una vida. Quizás vos no seas nada de eso, pero en otro aspecto uno dice, bueno, en esto quizás yo soy y no me gusta ver que en esto quizás yo esta parte no la muestro, esto lo escondo. Entonces, en algún lado está. Y está en una parte que en general uno no quiere reconocer, porque son características que no te gustan. A la hora de decir, bueno, la columna de lo bueno mío y de lo malo, no querés que eso esté. Bueno, ahí dice Silvia, tal cual no lo ve cuando está hablando de su hija. Bueno, gracias Georgina, que me dices que muy claras las explicaciones. Bueno, a ver, antes de hablar unos momentos de un poco de qué hacemos con esto, de un pequeño ejercicio que cada uno puede hacer, quería contar un poco desde el lado más metafórico, digamos, para entender también por qué es importante que la sombra no solo son, digamos, defectos y cosas que no nos gustan, sino porque es importante estar en contacto con eso, porque siempre también es mucho la mirada de Jung y es la que tratamos también de dar acá. Cuando uno va y conoce esos lados de uno, es para tener más fuerza, es para tener más potencia, es para uno tener más posibilidades de cómo manejarse, de cómo
de cómo ser en la vida, por esto de que la máscara es limitada siempre, ¿no? Pensemos un poco en lo que esto implica, ¿no? La luz y la oscuridad. La máscara es la luz, es lo que se ve claramente, lo que todos pueden ver. La sombra es la oscuridad. Bueno, ¿cuál es nuestra relación con la luz y la oscuridad? Pensemos que a la luz del día, el día y la noche, hacemos todas las actividades, ¿no? Trabajamos, tenemos los roles, hacemos las cosas ordenadas. Y en la oscuridad, en la noche, es donde a veces pasan otras cosas. No por nada, de día trabajamos en general y de noche se sale, se va a la fiesta, se va a bailar, nos encontramos con gente, tenemos relaciones sexuales. ¿Por qué eso queda para la noche? Porque la oscuridad es el momento donde se permite que los roles se amplíen un poco, ¿no? Entonces esto es la típica, ¿no? Uno ve a alguien y dice, bueno, mira, esta es la secretaria y qué correcta es en su trabajo, todo es responsable, llega temprano. Ahora, ¿cómo es de noche esa misma persona? ¿Cómo es en su vida sexual, por ejemplo? ¿Cómo es cuando va a bailar? Quizás ahí aparece otra cara de esa misma persona. ¿Por qué? Porque de noche pensemos también en esto, ¿no? En la luz vemos, ¿no? Entonces, en cuanto a seguridad, si pensamos en el ser humano de toda la vida, ¿no? El de ahora que vivimos en ciudades donde todo está, digamos, controlado por un montón de cosas. En la luz uno tiene más seguridad, ¿no? Si hay un enemigo, si hay un animal, un depredador, si hay un problema, lo podemos ver. Con la luz vemos, todo es más claro. En cambio, de noche todo es más difuso. Si uno está de noche y ve algo que se mueve, ahí a lo lejos dice, ¿qué es esto? ¿Fue un animal? ¿Es una persona que está caminando? ¿Es alguien que quiere, que está ahí, digamos, queriendo entrar a mi casa? ¿Es un espíritu? O sea, ¿y por qué también, no? Las apariciones, los fantasmas, todas estas cosas son nocturnas. Bueno, es como que el día es el momento de lo claro, de lo evidente, de lo que no se puede ocultar, y la noche es el momento donde todo se vuelve más sutil. Entonces, también de noche es que nos permitimos, fíjense, por ejemplo, cuando los lugares para bailar están oscuros. ¿Por qué están oscuros? Porque eso sugiere más. Porque no queremos ver al otro ahí con todos sus detalles, sino queremos algo que sugiera más, que dé más para imaginar, para jugar. Se pretende ahí que uno salga un poco de la seriedad del rol y se aventure a hacer cosas que en otro momento no haría. Por eso de noche también aparecen cosas como las sustancias, que a su vez ayudan a que uno se desinhiba, que uno haga cosas que en otro momento no haría. Entonces hacemos tontería, decimos tontería, nos reímos, nos ponemos a bailar, cosas que sobrios no haríamos. Bueno, eso tiene que ver también con que por algo es como que las sustancias acompañan, el alcohol, por ejemplo, acompaña esas situaciones donde pretendemos que los roles se aflojen, que la máscara se afloje y salgan otras cosas. Entonces, eso no es algo que o es bueno o es malo, no es que es bueno el día, es malo la noche. Habrá personas que digan, no, no, sí, si uno en la vida tiene que trabajar y ser responsable, y que todo lo nocturno, el divertirse, el jugar, lo social, le parezca poco importante. Y habla al revés, el que dice, no, la vida es disfrute, la noche es encuentros, y todo lo otro es la careta que tenés que ponerte. Bueno, en realidad podemos pensar que las dos partes son necesarias, ¿no? Si fuéramos solo día, solo obligaciones, solo roles, todo sería muy rígido. ¿Dónde está la creatividad? La creatividad aparece, digamos, en la noche como símbolo, ¿no? Pero realmente es el momento más creativo, donde más funcionan los artistas. ¿Por qué? Porque es un momento que sugiere más. Hay silencio, no hay tanto ruido, entonces uno puede más escuchar las cosas, uno puede más escucharse a sí mismo. Uno puede pensar, imaginar historias en el calor de la noche, vamos a decir, imaginar historias tanto desde lo artístico como de su propia vida, ¿no? Imaginar, bueno, cómo quisiera yo vivir, qué cosas quisiera que me pasen,
en general también la noche favorece esas cosas. Toda la parte más creativa. ¿Por qué? Porque también permite que todas estas partes de uno que quedan fuera de la máscara aparezcan, tengan su lugar. Pensemos que si uno va, hay ciertas cosas, por ejemplo, uno dice, bueno, yo no sé, me gusta, hay personas que, por ejemplo, dicen, me gusta, escribo poesía. No soy un poeta, pero escribí 4 o 5 poesías. Por ahí esas cosas quedan en la sombra, no porque necesariamente las rechacemos, sino porque no le damos importancia. Porque decimos, bueno, esto ¿para qué me sirve si yo soy abogado? Bueno, sirve porque es un lado que puede o quedar no desarrollado o desarrollarse para atraer esa sensibilidad, por ejemplo, de la poesía, de la mirada, de ver la vida de otra manera, para atraer ideas, para atraer frescura sobre cómo uno está viviendo. Entonces sí sirve mucho, pero como uno no le encuentra lugar, queda ahí, queda en el olvido, queda en la parte que no te describís como un poeta, te describís como un abogado que, como decía antes, ¿no? Juega al fútbol o al tenis o va de vacaciones al Caribe. Bueno, todas esas otras partes que están menos vistas, que son menos escuchadas, están en la sombra. Y ver y mirar eso y permitirse también todas esas partes que vemos menos, tienen que ver con dar lugar a toda esa otra parte, con las que si no, Jung dice, si no es aridez la vida, ¿no? Es algo seco, sin condimento. Si solamente es lo intelectual, lo que hay que hacer, lo que es correcto, lo que es aceptado por los demás. Tiene que haber como un contraste, que esta es la idea del yin y el yang también, ¿no? Como no puede ser solo un lado o el otro. Cuando es solo un lado, tenemos una persona muy seria, muy preocupada, muy apesadumbrada, muy intelectual. Cuando es el otro lado únicamente, el lado oscuro, vamos a decir, podemos tener personas ya sean muy violentas, obsesionadas con lo sexual o digamos que solo viven de noche y no se responsabilizan de nada. Entonces, una vida desarrollada, que esto Jung habla de que hay un sí mismo que no es el ego, sino que es la verdadera identidad, lo que sería el yo profundo, el yo superior, que integra estas cosas. No es que dice, ay no, lo sexual, lo agresivo, lo que no es racional, lo que a la sociedad no le gusta, no existe, sino que lo incluye, ¿no? Toma todo eso y dice, la persona sana tiene todo esto, tiene la parte intelectual, la parte más social y tiene la parte más creativa, menos racional también. A ver, dice Silvia, también en la noche nos encontramos con las sombras y que ese vacío o confusión genera angustia. Exactamente, por eso le tenemos miedo, por eso lo rechazamos, porque en principio es desconocido. Lo desconocido nos da miedo. En principio es una parte que al no desarrollarse, al no conocerla, como por ejemplo, como decía, puede ser lo sexual, puede ser todas estas cosas físicas que nos pasan, la enfermedad, la debilidad, le tenemos miedo a eso, tenemos miedo a, ¿qué pasa si me enfermo? ¿No? Entonces, por ejemplo, alguien te dice, no, mira, tenés este problema, este trastorno, y uno obviamente ahí entra en pánico, porque ¿qué es esto? ¿Qué es la enfermedad? ¿Es algo que me va a tomar, que voy a ser una persona enferma, que no voy a poder hacer nada más positivo? Entonces, uno obviamente no se tiene o sea, al conocer esto, al decir, bueno, a ver cuál es mi parte de debilidad, cuáles son, no sé, mis ansiedades, eso empieza a ser más conocido y se le pierde el miedo, ¿no? Esa es la idea siempre de estas cosas. Lo desconocido nos da miedo. Lo que vamos conociendo siempre es menos terrible que lo que queda ahí, ¿no? ¿Mm? Dice Néstor, bueno, está hablando de 50 sombras, la película que mencioné me erotizó, sin embargo no es correcto el comportamiento y lo siento así. Es muy fino el límite entre la sombra y la máscara. Claro, exactamente. Por eso es complicado y por eso solemos dividir, por eso la religión viene y te dice esto es bueno y esto es malo. Si haces esto sos demoníaco, si haces esto sos de los buenos y vas a ir a la vida eterna. Esa es una visión muy básica de las cosas. La vida es mucho más compleja y uno tiene que manejarse en esas sombras. Bueno, si le doy lugar a esto, ¿hasta dónde?
¿Dónde pongo los límites? ¿Cómo me conozco para no tener miedo de que eso se me salga de control? Bueno, si uno quiere hacer un poco un ejercicio para trabajar un poco esto más en contexto, si bien esto ya lo comenté recién en lo que hablábamos, bueno, lo que se sugiere es preguntarse. A veces está bueno anotarse esas cosas si uno tiene como la costumbre esa, o si no es una pregunta, ¿no? Preguntarse estas dos cosas. ¿Qué cosas me dicen los demás a veces que me han dicho acá, allá, me lo dijeron un día, me lo dijo una pareja, me lo dijo, y yo digo, no, ¿qué me están diciendo? Y me enojo, me molesta. ¿Qué cosas te dicen que te generan esa reacción? Digo, y cuando uno algo tanto le molesta, que se lo digan, pero a su vez vino de distintos lados, bueno, algo habrá. Si uno empieza a notar esas cosas, parece que no, pero uno se anota, bueno, a ver, me dicen esto, y yo digo, no, no, yo nada que ver. Uno empieza, se puede conectar con esa parte y empezar a decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿No? Y empezar a conocer ese lado. ¿Por qué reacciono así? Como decía antes Paola, por ejemplo, puede ser la soberbia, puede ser la inseguridad, el egoísmo, la agresividad. Me dicen estas cosas y a mí no me gusta. O al contrario, te dicen, no, vos sos demasiado bueno. A otro tipo de personas les pasa así. Sos demasiado bueno, demasiado correcto, demasiado rígido. No, no me gusta eso, yo no me veo así. Cuando ves eso, puedes empezar a pensar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué tengo esta característica? ¿Por qué a veces sale? ¿Para qué la necesito? Y ahí podemos empezar a encontrar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si a veces soy soberbio, ¿no? Como decía antes, ¿qué pasa si este lado agresivo? ¿Dónde está? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué me pide que haga? Lo mismo con esta otra parte, ¿no? De lo que vemos en los demás. ¿Cuáles son esas cosas de todas las cualidades que tiene el mundo y que tienen los demás que me molestan? Que digo, ay, no soporto a la gente. Hay un ejemplo, me vino ahora que lo había pensado cuando estaba pensando en el tema. El otro día veía un video de un chico liberal. Ustedes saben que el liberal, bueno, tiene toda la idea de, digamos, de dejar que fluyan los negocios y que el Estado se meta lo menos posible. Y obviamente están en contra de los planes, de todas estas cuestiones de ayuda del gobierno. Y estaba hablando en contra de eso. Y el periodista le pregunta, ¿y vos de qué vivís? Y el chico dice, no, a mí me mantiene mi abuela, mi querida abuela, que le agradezco mucho, le mando un saludo. Bueno, ese es un ejemplo, es un momento donde se ve claramente la sombra, ¿no? Porque tenés una ideología, o sea, desde lo que vos querés ver el mundo como algo donde cada uno se tiene que desarrollar, hay que dar libertad, hay que hacer las cosas, hay que permitir que las personas hagan negocios y demás. Y estás en contra de la gente que le dan todo servido. Y a su vez no estás viendo en tu propia vida que te están dando todo servido, que alguien te está manteniendo, que vivís del trabajo de otro. Bueno, ahí hay una contradicción que no es poco común que pasen estas cosas, ¿no? Ahí fue un momento de esos donde eso se ve claramente. Pero esto no es poco común que pase, porque muchas veces la ideología es la máscara, es parte de lo que queremos, de cómo queremos que sea el mundo, pero toda la otra parte la dejamos afuera. Entonces está bueno como ejercicio decir, bueno, a ver, ¿qué cosas me molestan? ¿Qué cosas me enojan de los demás? ¿Qué actitudes no soporto del otro? Y anotarse eso. Y cuando uno ve y puede profundizar un poco en eso, dice, bueno, a ver, como decía antes, no, a mí me molestan, no soporto a las personas egoístas. Y bueno, a ver, ¿dónde estará el egoísmo mío? O no soporto a las personas estas que están de fiesta, que la vida es todo joda y demás. Bueno, ¿en qué parte mía estará ese deseo de yo también poder divertirme y poder hacer que no me importe nada en vez de estar tan preocupado? Entonces, cuando nos conectamos con eso, por medio de, por ejemplo, estos ejercicios, podemos decir, voy a estar más atento, ¿no? A esto. A ver, y este lado que lo dejo ahí en la sombra, le voy a prestar más atención. Entonces uno empieza a tener más posibilidades de manifestarse, ¿no? Más posibilidades de tratar con el otro, más posibilidades de
hacer cosas que antes no te permitías hacer porque las rechazabas, ¿no? Si yo no puedo aceptar sentirme tonto, quedar como un tonto, bueno, va a haber actividades que nunca quiera hacer porque, mirá, si, no sé, aprendo canto y desafino, o voy a cantar y no viene nadie. Y entonces cosas que no querés sentir y nunca vas a afrontar de esa manera. Entonces, bueno, es un trabajo que puede ser muy interesante. Bueno, dice Silvia, no soporto a la gente poco empática. ¿Qué significa? Bueno, cada uno tiene que ver ahí, como decía, ¿no? Hacer de este ejercicio. La ley del espejo, dice Checho. Bueno, no sé qué te referís exactamente con la ley del espejo, pero bueno, todo esto tiene que ver, sí, con lo que nos reflejan los demás, ¿no? Lo que nos transmite el otro que realmente nos genera rechazo. Entonces cada uno tiene que ver ahí qué parte de eso es lo que me genera tanto problema y entonces dónde está eso en mí, como decía, ¿no? Bueno, la empatía, lo poco empático, bueno, eso seguramente tendrá algo que ver en tu historia y podrá haber una parte que, bueno, que quizás uno también puede ser que se esfuerce a hacer por los demás, a preocuparse por los demás y quizás lo que quedó en la sombra es la parte donde uno tiene que preocuparse por sus propias necesidades, que también es algo que puede para muchas personas quedar oculto, ¿no? Dice Ayurveda, expresar lo que no me gusta directamente. A ver si creo que te referís a poder expresar, ¿no? Lo que a veces no lo digo. Bueno, exactamente. Eso tiene que ver a veces con no querer molestar, con no querer incomodar al otro, pero esa molestia, esa agresividad está en uno. Y la agresividad positiva es cuando es momento poder decirle al otro, esto no me gusta, es poder poner un límite. Bueno, estamos terminando, así que bueno, les voy a recordar, ahí están mis redes, está el grupo de Telegram, el que tiene Telegram es ahí Matías S. Martín. El grupo se llama Psicología de Otra Dimensión. Bueno, ahí voy compartiendo las cosas y me gustaría que podamos también crear ahí un espacio donde podamos compartir más estas cosas. Hoy la verdad que hubo preguntas y comentarios espectaculares, muy interesantes. La gente que se animó también a contar estas cosas que me dicen o las que no me gustan. Bueno, realmente creo que es la manera también de que entre todos nos podemos ayudar con esto, ¿no? Con también trayendo esas cosas que o no nos gustan o no conocemos, pero compartiéndola también vemos que a todos nos pasan, ¿no? Y todos estamos un poco en el mismo camino de, bueno, cómo lidiar con estas cosas que nos pasan con los demás, que nos gustan de uno mismo, que no nos gustan. Así que bueno, les agradezco mucho por la participación. Y bueno, ahí quedan algunos comentarios que los voy a dejar guardados para la próxima, así que los invito a volver la próxima a traer esos comentarios. Muchas gracias por estar, los dejo ahora con Claire, todo es uno, biodescodificación online, que bueno, seguramente toca muchos temas parecidos, así que si les interesa, quédense para escucharla. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.